Buenos días, el segundo juzgado de investigación preparatoria nacional, a cargo del juez Santos Rojas Benítez Burgos, para el día de la fecha, 30 de mayo del año 2018, horas 10 de la mañana, se programa la audiencia de adecuación de la prolongación de la prisión preventiva en el expediente de 78-2016, cuaderno 29, en los seguidos contra Noel Loaiza Cruz y otros por la presunta comisión de los delitos contra la seguridad pública, fabricación, suministro, tenencia de materiales peligrosos, tenencia de armas de fuego y municiones, y contra la tranquilidad pública, marcaje o reglaje en agravio del Estado, y Marcos Cianco Sumiri. A efectos de la acreditación respectiva, se va a conceder uso de la palabra a otras personas que han concurrido a la misma, iniciándose por la representante del Ministerio Público. Doctora. Buenos días, señor juez. Buenos días, señores de la defensa. Buenos días al público presente. Por el Ministerio Público, Rosario del Pilar Albarracín Zafra, casilla SINOE 58157, domicilio procesal en Girón Carabaya, número 442, primer piso, Cercado de Lima. Señores abogados. Luis Enrique Ames Ángeles, Colegio de Abogados del Callao, 5142, casilla electrónica 40873, abogado de Demetrio Armando Málaga Cabello. El magistrado por la defensa técnica del imputado Eusebio Rojas, abogado Gonzalo Hidalgo Ascuez, con registro CAL 70386, domicilio procesal en Avenida Los Patriotas 576, oficina 703 y casilla electrónica 68499. ¿El nombre de su patrocinado cuál es, doctor? Oscar Samuel Eusebio Rojas. Oscar Samuel. Doctor, muy buenos días. La defensa técnica de Alexander Omar Vergaray Cueva, Héctor Alexander Lozaba Rebolledo y Lauro Méndez Barrenechea. Abogado Serafín Córdoba Marchena, con CAL 12529, domicilio procesal en el Girón Apurima 459, Están B, Cercado de Lima. Correo electrónico serafín-sigifredo@hotmail.com y casilla electrónica 9781. Teléfono 980-698-303, doctor. Doctor. Señor juez, buenos días al Ministerio Público. Defensa técnica de Donato Barbarán Agüero y Maximiliano Muñoz Floréndez. Mi nombre es José Luis Leiva Alvarado, con registro del Colegio de Abogados de Lima Norte 1618, con casilla electrónica 31543, domicilio procesal Avenida Arenales 395, oficina 205 y teléfono 991-871544. Doctor, buenos días. El doctor Carlos Elías Quicha Ruiz, defensa técnica de Franklin Uranegui Segura y Noel Loaiza Cruz, con casilla electrónica 41921, casilla física 08070, Colegio de Abogados de Lima, sede Miraflores, correo electrónico car-quiche@hotmail.com. Sí, señor magistrado, ante todo, muy buenos días, representante del Ministerio Público, colegas y demás partes presentes. Quien les habla es el defensor público Sergio Alejandro Rojas Vázquez, identificado con Colegio de Abogados de ICA número 2610, con domicilio en Girón Carabaya 831, quinto piso, oficina 501, Cercado de Lima, con casilla electrónica 57109, con teléfono 920-137-781, con correo electrónico sergio.rojas@minjus.gov.p, y para el presente caso, en base al oficio 78-2016-29, en caso que concurran los abogados de las demás de los acusados, con la atigencia de que el día de ayer se apersonó la pareja del señor Noel Loaiza Cruz en horas de casi de la tarde, solicitando defensa pública para su esposo, pero atendiendo que existe un abogado que ya está asumiendo supuestamente la defensa del señor Noel, quisiera consultarle a él en todo caso cuál de la defensa va a asumir En todo caso, al final patrocinio. A ver, estando presentes los encausados también vía videoconferencia, solicita su acreditación. Van a referir su nombre, su número de DNI y el penal donde se encuentran en este momento. Iniciándose por favor por el primero del lado izquierdo. Volumen.
volumen. No, no sale ahí, está. A ver, un ratito, señor. A ver, ¿puede hablar para ver si se le escucha? Su nombre, señor, completo, DNI y el penal donde se encuentra. No se escucha. Ahí creo que ni hay más. Ahí creo que tienen que presionar. Presionen ahí, hay una creo un botón que prenda rojo en la parte superior, ¿no? Ustedes sí nos escuchan, ¿no? Sí, sí nos escuchan. Sí, sí. O sea, el fallo es de ahí. A ver, no sé si creo que personal de limpia ha ido a verificar a los técnicos. Sí, doctor, sí se ha visto. A ver, teniendo en cuenta que sus patrocinados están a la vista, bueno, habría un problema con el defensor. En todo caso, en principio, habría un inconveniente que se inicie la audiencia. Ellos nos escuchan, ¿no? A ver. A ver, ¿pueden? ¿Ya está solucionado? Todavía no escuchamos acá. ¿Pueden hablar, a ver, para ver si es que se escucha cualquiera? No se escucha la voz. Ellos sí nos escuchan, está claro que nos escuchan. A ver, la defensa de Noel Loaiza Cruz, el doctor que se ha acreditado. ¿Usted está acreditado en autos? Sí, claro, sí. Entonces no habría ningún conveniente en todo caso ya al defensor público que se ha constituido. Si es cierto, un familiar ha ido, pero el propio encausado lo ha designado. En todo caso, señorita fiscal, el doctor acreditado en esta audiencia, Carlos Elías Quiche Ruiz, Sí, de acuerdo. ¿es el abogado acreditado en el presente proceso? Exactamente. Entonces, teniendo en cuenta que hay una manifestación expresa del propio encausado, se le agradece en todo caso al defensor público su participación y concurrencia en la presente audiencia. Puede en todo caso, si es que así lo que ella considera, retirarse en la sala de audiencia o continuar en la sala de audiencia. Como digo, es decisión. Antes de continuar, y teniendo en cuenta que los señores nos escuchan, en el transcurso, entiendo, van a solucionar el tema y están presentes, es que si hay algún inconveniente que se inicie la audiencia sin su acreditación, teniendo en cuenta que en todo caso ustedes como abogados defensores conocen a sus patrocinados y se encuentran presentes los nueve personas ahí en la pantalla. O sea, no pueden hablar ellos, si nos escuchan a nosotros. Ustedes nos escuchan, sí nos escuchan. Ellos nos escuchan. Por eso, la pregunta es que ustedes como abogados, y teniendo en cuenta que hay una cuestión netamente técnica, es que hay algún inconveniente que se está en la audiencia. ¿Señores abogados? Ninguna acción. ¿Ninguna? ¿Señorita fiscal? Así. Solamente para una aclaración, teniendo en cuenta que también el señor abogado Hidalgo Ascuez Gonzalo indica que es abogado de Óscar Samuel Eusebio Rojas. Sin embargo, el requerimiento del señorita fiscal establece que el nombre es Óscar Manuel Eusebio Rojas. A efectos de aclarar y precisar en todo caso el nombre, ¿cuál es, señorita fiscal? Porque el señor abogado... Debe ser un error tipográfico, doctor. Por eso, ¿cuál es el nombre correcto? Óscar Óscar Samuel. Samuel. Óscar Samuel. Óscar Samuel, ¿es su nombre correcto? El señor que se llame Óscar Samuel Eusebio Rojas. Sí. ¿Así es su nombre? Sí, se deja constancia en el audio, perdón, en la pantalla que asiente su nombre correcto. En todo caso, señorita fiscal, hay que tener en todo caso cuidado si es un error, pero a efectos de la identificación plena de los señores. En consecuencia,
En principio, se tiene por aclarar el nombre del encausado Oscar Manuel Eusebio Rojas. Por el nombre correcto es el siguiente: Oscar Samuel Eusebio Rojas. En consecuencia, se instala la presente audiencia y se va a conceder el uso de la palabra a la señorita fiscal. Sustente su requerimiento de adecuación del plazo de la prisión preventiva. Doctora, tiene el uso de la palabra a efectos y, por favor, se le exige, en todo caso, que los fundamentos sean dirigidos a lo que la norma procesal establece, a efectos de también de poder absolver los abogados en virtud del derecho de defensa que tiene, y también el órgano jurisdiccional entender con claridad los motivos y razones que son materia de la pretensión del Ministerio Público. Doctora, tiene el uso de la palabra como 20 minutos como máximo, teniendo en cuenta, entiendo, los actos que involucran a los, si bien es cierto son 9, pero involucran a los 9 encausados contra quienes se está solicitando la adecuación. Doctora, tiene 20 minutos. Correcto, señor juez. El presente requerimiento se formula en razón a lo siguiente. Mediante resolución número 2, su juzgado otorgó un plazo de prolongación de prisión preventiva por el plazo de 8 meses. La resolución data del 17 de octubre del 2017. Conforme al artículo 274 del nuevo Código Procesal Penal, en el inciso 2, se establece que seccionalmente se puede adecuar el plazo de prolongación de la prisión preventiva otorgado a los plazos establecidos, siempre que se presenten circunstancias de especial complejidad que no fueron advertidas en el requerimiento inicial. En el presente caso, el motivo por el cual el despacho de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial, Corporativa Especializada en Crimen Organizado, tercer equipo, solicita 4 meses más al concedido mediante el referido auto de prolongación, es porque tenemos inconvenientes con el peritaje informático. Tenemos inconvenientes en el sentido de que de las 29 muestras que se remitieron para peritaje, hasta el momento solamente se ha recabado el resultado negativo de 1. En el cuaderno que hemos acompañado del requerimiento se establece que el despacho ha tratado de agotar dicha diligencia formulando reiterados requerimientos, y se han formulado o levantado 2 actas fiscales en la gerencia de peritajes. La última, que no obra en el cuaderno, es con fecha del día 24 de mayo para solicitar las 28 muestras faltantes. El perito refiere que es el único perito informático en esa unidad. Ahora, estando hasta que al momento nos ha alegado que de una de las muestras no ha sido reconocida por el software, estamos viendo la posibilidad de realizarlo en otra dependencia, probablemente en la División de Alta Complejidad DIVIAC, o caso contrario, si vamos a requerir realizarlo realizar otras gestiones. Este tema del peritaje también lo hemos comunicado a través de la coordinación de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado, para que realice las gestiones pertinentes ante las autoridades correspondientes, llámese la gerencia de peritajes, o caso contrario la comunicación a la Fiscalía de la Nación, porque hay un retardo en la investigación en ese sentido. Incluso teníamos diligencias programadas con respecto a los imputados, pero se tuvieron que dejar sin efecto nuestra resolución del 7 de marzo, porque estando que no recabamos el peritaje, sería inapropiado o inadecuado poder recabar la ampliación de su declaración. Esta diligencia para nosotros es sumamente importante, dado que los imputados han referido desconocerse entre ellos mismos, o tener conocimiento de uno, a lo mucho por ser familiar, por ser amigo, por dedicarse a actividades laborales, y estas comunicaciones son importantes. Estamos hablando de que se han recabado de esas 29 muestras a las que le hago referencia, son equipos de comunicación. Estamos hablando de celulares, chips, dispositivos USB. Tenemos lo siguiente: 13 celulares, señor juez, 9 USBs, 18 chips, una memoria extraíble y una tarjeta micro SD. Entonces, en ese sentido, de acuerdo a la norma legal invocada y también de acuerdo a lo que viene a ser el Acuerdo Plenario Extraordinario número 1/2017, venimos a formular el requerimiento ante su despacho, porque la imputación es como miembros de una organización criminal dedicada a los delitos de tenencia ilegal de armas, y también lo que es el delito de, para facilitar en todo caso marcaje o reglaje, perpetrar robos agravados de dinero
u oro, porque la señora señalada como agraviada en nuestra formalización es una persona dedicada a la venta, al comercio de este metal precioso que es el oro, ¿no? Y por eso es que venimos a solicitarle que se nos otorguen los 4 meses adicionales, por la necesidad que tenemos de establecer la vinculación de estas personas que refieren no conocerse y la planificación, dadas las circunstancias de su intervención, que se realizaron en 3 puntos, como se acompaña en nuestra formalización de denuncia obrante de fojas 11 a fojas 33. También debe considerarse, señor juez, que se ha tenido que solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones para poder realizar el peritaje, ¿no?, ante una división. Entonces, por ello, señor juez, consideramos pertinente, adecuado y necesario que se prolongue el tiempo de prisión preventiva de los 9 imputados que estamos viendo en este momento, ¿no? ¿Esto? Sí, señor juez. Señor abogado de Noel Loaiza Cruz. Ok, otro. Me permite que me pare para poder entenderlo. Puede verme las cosas como sean. Noel Loaiza Cruz, doctor, y Franklin Urdanegui Segura. El mismo contexto. ¿No? Sí, de 2. Y de Franklin Urdanegui Segura. ya, doctor. Okay. Doctor, sí. Lo que el Ministerio Público está pretendiendo, sustentándose en el numeral 274, el tema de la excepcionalidad, porque es una excepción a la regla, la adecuación de la prisión preventiva. Pero esta requiere de ciertos argumentos. Vale decir que existe una especial dificultad. Está argumentando que supuestamente habría, bueno, con los documentos, que no se podría llevar a cabo una visualización del tema de los celulares y los chips que fueron incautados. Pero esta dificultad ya fue materia de discusión en la audiencia de prolongación de prisión preventiva. Y ahí y con fecha 4 de octubre del 2017 ya ha habido el tema del levantamiento de las comunicaciones. El Ministerio Público, con fecha noviembre, hace el levantamiento, el deslacrado correspondiente a lo que es los chips. Recién con fecha 24 de mayo está señalando que hay levantado un acta. Está pidiendo 4 meses. En 4 meses no se va a llevar a cabo un tema de esto. Es más, en la audiencia de prolongación preventiva, en la resolución, el numeral 5.15, se estableció específicamente cuáles eran los 8 meses que se le estaba dando. Vale decir, 2 meses para que concluya la investigación preparatoria, 3 meses para que acabe el de etapa intermedia, 3 meses para el juicio oral. Consecuentemente, señor, la señorita representante del Ministerio Público, en estos 4 meses que está solicitando que se le pueda adecuar el plazo, no va a agotar ese medio de convicción, ese medio de prueba de obtenerlo. Va a llegar un momento en la que el representante del Ministerio Público va a tener que resolver con lo que está. Más bien, el tema de el vencimiento del plazo va a ocurrir cuando ya estamos próximamente en el Ministerio Público, esté en etapa intermedia para formular una acusación. El Ministerio Público requiere, en este caso, que se sustente válidamente esa excepcionalidad. El Acuerdo Plenario 01 establece especiales circunstancias que dificulten la realización, pero debe tener en cuenta las circunstancias periféricas que podría conllevar a la obtención de ese medio probatorio. Existe el principio del principio a ser juzgado en un plazo razonable, lo dice la Casación 708-2016 y la 149-2016 establece las condiciones para que una persona sea juzgada. Existe el derecho a la libertad de mis patrocinados para que ellos puedan seguir. Es más, los argumentos de las condiciones personales fueron presentados en su momento en la audiencia de prolongación preventiva, en la cual se establecen los domicilios, el arraigo familiar, el arraigo domiciliario, que si bien no forma parte de esta discusión, es necesario que se tome en cuenta. Por eso, de conformidad con lo establecido en el numeral 274, la defensa técnica de Noel Loaiza Cruz y de Franklin Urdanegui Segura venimos a solicitar que se declare improcedente el beneficio, lo solicitado por la adecuación del representante del Ministerio Público. La defensa de Maximiliano Muñoz Floréndez. Con su venia, señor magistrado. Del pedido del Ministerio Público, al respecto de tenerse en cuenta
Lo establecido en el acuerdo plenario extraordinario número 1/2017 de fecha 13 de octubre de 2017, en la que se refiere respecto a la adecuación, que ésta procede cuando se sustenta en sucesos o acontecimientos de especial dificultad, es decir, a motivos que se sustentan en la presencia de elementos diversos o sobrevenidos vinculados al contexto del caso, que determinan un cambio de la situación inicial apreciada, los cuales no se conocían con anterioridad, como las circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso, que haya hecho más compleja por razones de la identidad y dificultad de la causa. Señor magistrado, el Ministerio Público no tiene un nuevo elemento en la cual haya una complejidad con respecto al levantamiento de las comunicaciones. Eso lo pidió en la ampliación de la prisión preventiva en el mes de octubre, el 17 de octubre. Es más, con la resolución número 2 de fecha 17 de octubre del año 2017, la magistrada a cargo en ese entonces del segundo juzgado resuelve declarar fundado el requerimiento de prolongación preventiva por un plazo de 8 meses para los investigados, exhortando al señor fiscal provincial a fin de que observe en lo más mínimo el plazo concedido en la presente resolución, además poniendo en conocimiento a la Fiscalía Superior de Coordinación del Crimen Organizado la presente resolución, por tratarse de reos en cárcel. Es aquí donde la magistrada exhorta cumplir el tiempo que se le está otorgando, cosa que la Fiscalía hizo caso omiso. Resolución judicial que ha sido confirmado en todos sus extremos por la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional mediante resolución número 8 de fecha 28 de noviembre de 2017. Situación que no tomó en cuenta la Fiscalía, pretendiendo obtener más plazos adicionales, perjudicando a mi patrocinado Maximiliano Muñoz Floréndez y Donato Francisco Barbarán Agüero, por lo que no corresponde adecuar el plazo solicitado por el Ministerio Público. Aún el Ministerio Público, con el plazo concedido con prisión preventiva y la prolongación de la prisión preventiva, y pese a conocer el plazo concedido y ser exhortado a fin de que observe el mínimo de dicho plazo, no actuó diligentemente, pues desde la emisión de la resolución que declara fundado el pedido de levantamiento del secreto de comunicaciones 4 de octubre de 2017, a la fecha no ha realizado mayores actos de investigación, conforme se verifica en los actuados de la carpeta fiscal. En efecto, el retraso de la causa o el trámite pendiente de las pericias no puede justificar la adecuación, porque el imputado no puede permanecer en prisión preventiva más del tiempo que subsista la necesidad procesal. Esto conforme al fundamento 13 del acuerdo plenario número 01/2017, tanto más que es determinante para apreciar la prolongación de la prisión preventiva o su adecuación. Señor magistrado, por tales consideraciones, amerita desestimar el pedido de adecuación de la prolongación de la prisión preventiva, pues caso contrario se estaría pasando por alto la conducta procesal del representante del Ministerio Público, quien como titular de la acción penal debió guardar celo en el ejercicio de sus funciones, con cual sin duda se demostraría la eficacia del sistema procesal, pues no resulta estimable que pese a los 8 meses de prolongación de prisión preventiva, correspondía para concluir con la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juicio oral, lapso de tiempo que a criterio de la defensa técnica podría haber determinado la responsabilidad o la inocencia de mis patrocinados, Maximiliano Muñoz Floréndez, Donato Francisco Barbarán, situación que no verifica en el presente caso, por lo que solicito se declare infundado el pedido del Ministerio Público. Gracias. Abogado de Lauro Méndez Barrenechea. Sí, doctor, muchas gracias. Hay 3 más, ¿no? Tres, Y de doctor, Omar sí. Vergaray y de Alexander Olazábal. Sí, doctor, muchas gracias. La defensa considera, doctor, que se debe declarar infundado el pedido de adecuación de prolongación preventiva solicitado por el Ministerio Público por el plazo de 4 meses. Como ya lo han expresado mis colegas y lo expreso yo, doctor, con fecha 17 de octubre del 2017, con resolución 2,
el juzgado de ese entonces le otorgó 8 meses de ampliación de la prisión preventiva para mis 3 patrocinados. Y entre los puntos que le hizo presente en el punto 5.19 de dicha resolución, dispone la prolongación de la prisión preventiva por 8 meses. Y en ellos tenía un plazo para, de los 8 meses, 2 meses comprenderá la presentación del requerimiento fiscal, 3 meses de desarrollo de la etapa intermedia y 3 meses de la realización del juicio oral. Y lo exhortó al Ministerio Público a fojas en el numeral 520, a fin de que observe en lo más mínimo el plazo concedido en la presente resolución, con conocimiento de la Fiscalía Superior de Coordinación de Crimen Organizado. Y al declarar en el punto 1 que declara fundado la misma resolución, vuelve a exhortarlo para que se cumpla con los plazos. Ahora el representante del Ministerio Público en su pedido bien claro nos dice: petitorio, adecuación del plazo de prolongación de prisión preventiva por el plazo de 12 meses, al amparo del inciso 2 del artículo 274 del Código Procesal, basándose en que anteriormente, con fecha 17 de octubre de 2017, se dio una prolongación de 8 meses a los 12 que pidió. Entonces ahorita le está, más claro le está diciendo el señor representante del Ministerio Público que debió darle los 12 meses, entonces le está debiendo 4. Y dentro de las investigaciones, en lo que se refiere al presupuesto de la especial dificultad, eso ya se vio en las audiencias, en la audiencia del 17 de octubre, doctor. Entonces se le otorgó los 8 meses, y de los 8 meses a la fecha, el señor representante del Ministerio Público solo hizo una diligencia el 14 de noviembre, el deslacrado de los equipos electrónicos, nada más. Y después, ahora nos pretende hacer entender que para poder pedir una ampliación de manifestación de mis patrocinados, previamente ha debido hacer las escuchas de estos audios. En esa audiencia en ningún momento se dijo eso, doctor. En ningún momento. Nos han notificado, doctor, diligencias a mis patrocinados, por ejemplo, para el día 24 de octubre. No se llevó a cabo. Después tenemos para el 14 de noviembre, que fue la diligencia del lacrado de los videos. Después para el 20 de noviembre, manifestaciones. ¿Y qué argumentaba el señor fiscal? Que por qué no se llevaban las diligencias en el penal, porque no había sala para hacerse. Pero en ningún momento se acercó y decirle a los abogados que por falta de espacio o de una sala no se llevaba a cabo las diligencias. Simplemente nos comunicaban. Acá tenemos todas las notificaciones, doctor, que estoy dando al alcance de las diligencias que supuestamente se programaron para ampliación de manifestaciones y que no se llevaron a cabo. También podemos ver, doctor, nos habla de los audios. Doctor, cuando se inició la investigación, pidió un primer levantamiento del secreto de las comunicaciones y en julio de ese año el señor juez no se lo concedió. Volvió a pedirlos y el 4 de octubre le concede le declara procedente la solicitud de levantamiento del secreto de la comunicación. De esa fecha, doctor, actualmente solo se actúa una diligencia. Y bien claro, de los 29 equipos electrónicos solo se revisó uno, y el mismo perito Lazarte lo dice, no se pudo abrir porque el software estaba vencido. Ahora, ¿qué pretende el señor representante del Ministerio Público, que no los ha dicho? A ver si estos audios se pueden mandar, no acá, lo dice, en otro centro, sino a Colombia. Y nos da como ejemplo el BTR. Ese trámite, doctor, el trámite nada más dura 6 meses. Y después recién vamos a abrir los audios. Lo dice en su requerimiento. Y más los informes, doctor, otro tiempo. ¿Cuánto va a durar? No le va a alcanzar los 4 meses. Ahora pretende decirnos que por esa razón, doctor, no se han hecho las ampliaciones de las manifestaciones. Eso es mentira. Si no se han hecho, bien lo sabe el Ministerio Público. Ahora, doctor, es lo que pretende, así como le vuelvo a decir, lo que pretende es
que los 4 meses de los 12 que pidió el 17 de octubre se lo den. ¿Qué es lo que le falta para la adecuación? Bien clarito, eso es lo que nos está diciendo. En cuanto a los arraigos familiares, arraigos Pero por laborales, eso ya no es materia, ¿no? Solamente sí, está ya también nos habló sobre eso. Bueno, doctor, no hay ningún problema, siguientes, doctor. solamente Por eso, ceñirse al argumento ya, del doctor. El Ministerio Público, el argumento es la pericia ya, doctor. de los equipos electrónicos. Ya, doctor. Incluso hubo una audiencia, doctor, el 3 de mayo sobre control de plazos, donde se declaró infundado. Y donde bien claro el juez le dijo al representante del Ministerio Público, ya se cumple los 8 meses de prolongación de prisión preventiva, que tenga bastante cuidado. Y a la fecha no se ha hecho otra diligencia. Los 4 meses no le va a alcanzar, doctor, para hacer la diligencia que pretende el Ministerio Público con esta adecuación. Por esa razón solicito que se declare infundado el pedido de adecuación de la prolongación de la prisión preventiva contra Mister Patrocinado, lo cual está simple y llanamente sobre reglaje y marcaje, más no tenencia ilegal de armas. Eso es todo, doctor. ¿Quién está hablando el público? Señor vigilante, en todo caso me avisa, y si es que no hacen caso en las normas de guardar silencio, van a ser retirados de la sala, ¿no? Sí, es cierto, la audiencia es pública, pero en estricto silencio. La defensa de Óscar Samuel Eusebio Rojas tiene la palabra. Señor juez de garantía, representante del Ministerio Público, colegas. Quiero comenzar esta oralización con una frase que escuché en una conferencia del juez supremo, doctor César Zamatrí Castro, que hizo referencia a que el abuso del derecho no es derecho. Y en base a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre el caso Petrosi y el Estado peruano, donde refiere y repite que toda persona que es procesada necesita una defensa adecuada, una defensa eficaz, permítame en breves 5 minutos hacer una cronología de los hechos que se hicieron desde la formalización e investigación de la investigación preparatoria hasta el momento, para que de esa manera pueda entender de que tal como lo dice literalmente la norma, dice: siempre que se presenten circunstancias de especial complejidad que no fueron advertidas en el requerimiento inicial. La representante del Ministerio Público dice: como no se ha podido realizar la pericia, como no se ha podido ver lo que hay, nosotros necesitamos adecuar el plazo a 4 meses más. La resolución de disposición fiscal de formalización y continuación de la investigación preparatoria es del 3 de mayo del 2016. En esa resolución, el representante del Ministerio Público dice que las diligencias más importantes que tiene que realizar son la ampliación de declaración de los investigados y el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Es decir, estamos hablando casi hace 2 años, el Ministerio Público estableció que esas son las diligencias que se realizaban. Recién después de 1 año, el 4 de noviembre del 2017, 4 de octubre, se declara fundado el requerimiento de levantamiento del secreto de las telecomunicaciones. Ese mismo mes, a nosotros nos notifican para asistir acá a la avenida Bancaya, al 5º piso, al lugar para donde se hace esta diligencia, supuestamente para la visualización, para el encuentro de todo lo que había ahí, y la citación con la que nosotros nos hacen acudir ahí es simplemente para ver cómo pasaban la información de los celulares a la laptop. Por otro punto, respecto a la ampliación de las declaraciones, hasta la fecha nos han citado más de 6 veces. El 23 de agosto del 2017 y no se dio la manifestación. El 25 de octubre del 2017 no se dio la declaración. Después, el 15 de noviembre del 2017, más no se dio. Después la reprogramaron para el 30 de noviembre del 2017, no se dio. Y la última, que fue para el 7 de marzo del 2018, no se dio. La Fiscalía nos llamó en seguidas ocasiones y una vez notificó, nos hacía referencia a que no se puede realizar dicha diligencia porque el establecimiento penitenciario no tiene lugar. Y ahora, la representante del Ministerio Público en audiencia ha dejado claro que no es por eso, sino es que esa ampliación de declaraciones no se realizaron porque no hay la pericia. Entonces, ¿cómo va a citar a una audiencia de ampliación de declaración si para esa declaración necesita la pericia, cosa que aún no se ha realizado? Entonces está entrando en una contradicción. Primero dice que las declaraciones se suspendieron porque no había espacios, y ahora dice que las declaraciones se suspendieron porque no se ha realizado la pericia.
Y ahora, para entrar respecto a lo que ella solicita, la adecuación del plazo de la prolongación de la prisión preventiva, como al comenzar la oralización lo dije, es especial complejidad que no fueran emitidas en el requerimiento inicial. Esto sí ha sido advertido en el requerimiento inicial. Hace 2 años, el representante del Ministerio Público dijo en su formalización que necesita los 18 meses en primer lugar para hacer especialmente la ampliación de la declaración y el levantamiento del secreto de las telecomunicaciones. Cuando ellos solicitaron la prolongación de la prisión preventiva, sus argumentos fueron los mismos que lo que establecían las diligencias de la formalización de la investigación preparatoria. Y eso fue tema de discusión. El levantamiento del secreto de las telecomunicaciones y la ampliación de las declaraciones. Ahora viene y quiere sustentar su solicitud de adecuación respecto a ese extremo. Acá no hay mucho que decir y voy a ser claro con el debido respeto que se merece la representante del Ministerio Público. En pocas palabras, y trayendo a colación la frase que dejó el procesalista Alberto Binder, que dice: la ineficiencia de los aparatos estatales, llámese Ministerio Público, Poder Judicial, no pueden ser trasladados como carga al imputado. En pocas palabras, entonces, como yo no hice bien la investigación, como no hicimos bien el trabajo, como no hay un software para realizar la pericia, como no se realizó, entonces eso los traslado al imputado. Quédate 4 meses más para ver si las diligencias se realizan, porque es imposible. El juez en la resolución que declara fundado la prolongación de la prisión preventiva lo dejó claro. Ellos pidieron 12 meses y dijeron cómo iban a resolver esos meses, y el juez dijo claro, 8 meses, en 8 meses para terminar la investigación, para la etapa intermedia y para el juicio oral. Nosotros no estamos ni en etapa intermedia, no hay ni acusación, no hay ni control de acusación. Es decir, por lógica propia es imposible que en 4 meses se realice lo que no han realizado en 2 años y 2 meses. Por esos fundamentos solicito a su honorable despacho declare infundado el requerimiento de adecuación del plazo de prolongación de prisión preventiva. La defensa de Demetrio Armando Málaga Cabello. Gracias, señor juez. En un proceso penal democrático dentro de un Estado de Derecho, la institución encargada de acreditar la comisión de un delito y la responsabilidad penal de una persona o de un conjunto de personas que están siendo sometidas a un proceso está a cargo del Ministerio Público. Esto como facultad que le asigna la Constitución Política y el Decreto Legislativo 052. Pero así como esta facultad que le otorga las leyes ya nombradas, también le obliga a cumplir con un deber, que es el de ser el defensor de la legalidad. Y muy respetuosamente considero que el Ministerio Público, en la tramitación de este proceso, en su condición de director de la investigación preparatoria, no viene cumpliendo este deber de ser el defensor de la legalidad. Al comienzo de esta audiencia, usted bien claro le dijo a la representante del Ministerio Público: sométase a la norma procesal. La representante del Ministerio Público dijo: me baso en el artículo 274 del Código Procesal Penal, en la que excepcionalmente existen inconvenientes sobre el peritaje informático que se ha ordenado. Dice la representante del Ministerio Público que se hizo o se tomó solo una muestra y que faltan 28. Y que si bien es cierto, este peritaje informático respecto a una sola muestra que no fue reconocida por el software, entonces, señor juez, denos 4 meses más para que nosotros, Ministerio Público, podamos cumplir con ese medio probatorio ofrecido. Esto es la pericia de estos aparatos electrónicos que fueron incautados. Pero en el caso de mi patrocinado Demetrio Armando Málaga Cabello, señor juez, no se le ha incautado ni un celular, no se le ha incautado ningún chip, no se le ha incautado ningún USB.
Entonces, ¿cómo mi patrocinado Demetrio Armando Málaga Cabello puede estar siendo sujeto de un acto arbitrario del Ministerio Público? Porque si la representante del Ministerio Público en esta audiencia está diciendo que necesariamente para probar la comisión del delito necesitamos que se actúe este medio probatorio, pero sin embargo tenemos problemas, que hemos ido a la gerencia, que estamos yendo a la Fiscalía de la Nación, que ahora tenemos que ir a Colombia para efectos de que se actúe ese medio de prueba, que así se realizó en el caso BTR, señor. El caso BTR, sabemos muy bien que los audios fueron declarados prueba ilícita. Entonces, no puede hacer una analogía, una comparación del caso BTR con este caso, simple, donde en el caso de mi patrocinado injustamente está siendo procesado por el delito de crimen organizado y por el delito de marcaje. Debe tenerse en cuenta que en la primera resolución expedida por la juez de ese entonces, mi patrocinado está solamente investigado por lo que es marcaje, más no por tenencia de armas. Por marcaje y por crimen organizado. Pero en este caso no vamos a llegar a tratar sobre esas cuestiones, digamos, de fondo del proceso, sino estamos en el trámite procesal que corresponde a la adecuación de la prolongación de la prisión preventiva. Entonces, si bien es cierto, cuando se modificó el artículo 274 del Código Procesal Penal a través del decreto legislativo 1307, y que si bien es cierto hubo resoluciones contradictorias por cuanto también aparentemente se aplicaba la ley 30.076, pero aquí no hay nada que discutir, señor juez. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo plenario extraordinario 1/2017, que es un precedente vinculante. Es una norma jurídica prácticamente que necesariamente tiene que cumplirse, señor juez. Y en este acuerdo plenario, los miembros de la Sala Penal Permanente y Transitoria han dicho claramente en el fundamento 22, señor juez, una posibilidad de adecuación se presenta cuando el plazo varía en función de la clasificación del proceso, en concordancia con el artículo 272 del Código Procesal Penal. Es decir, y da como ejemplo, si en un principio un proceso se tramita como un proceso común simple y que debe convertirse en un proceso común complejo o en un proceso de crimen organizado, entonces ahí recién procede la adecuación. Entonces no podemos nosotros permitir que la representante del Ministerio Público indique de que porque no se ha llevado a cabo la actuación de un medio probatorio, deba de adecuarse un plazo que ya fue otorgado por la jueza anterior y en el que claramente se señala en esa resolución, se le exhorta al Ministerio Público para efectos de que cumpla con los plazos que se le está dando. Entonces no se puede adecuar estos 8 meses a 4 meses más, porque el propio fundamento 22 también indica, aparte de los diferentes tipos de procesos que señala la norma, la otra eventualidad tiene lugar cuando los motivos que permitieron la prolongación del plazo continúen sin superarse pese al plazo concedido y son otras o nuevas las circunstancias o escenarios que lo determinan, conforme ya lo han señalado mis colegas. ¿Estamos ante una circunstancia nueva? No, señor. No existe ninguna otra circunstancia nueva que dé complejidad al caso. Entonces, considero, señor juez, de que su despacho no debe de dejarse sorprender realmente por este pedido que considero es un absurdo jurídico y debe ser declarado infundado el pedido de adecuación de la prolongación de la prisión preventiva. Gracias. La defensa del noto Francisco Barbarán Agüero, ya expuso, creo, ¿no? Sí, ¿no? Listo. Estando a que han cumplido con saber el requerimiento de cita fiscal, tiene la réplica, doctora, máximo 5 minutos.
Sí, señor juez. El pedido de prolongación, como bien indica la defensa, se sustentó en que se estaba gestionando a partir del 4 de octubre del 2017 el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Luego del 4 de octubre del 2017, que se obtuvo la resolución judicial que declaraba fundado dicho requerimiento, tenemos que primero se trató de realizar la extracción de información de los dispositivos incautados a través de la Divindad, pero Divindad nos indicó que no podía realizar tal peritaje, por lo que finalmente se llevó a la gerencia de peritaje del Ministerio Público, procediéndose al deslacrado de las especies el 14 de noviembre del 2017. Desde esa fecha, el ingeniero perito informático del área tiene a disposición las 29 muestras. 14 de noviembre del 2017. A partir de esa fecha en adelante, el despacho fiscal realiza un primer requerimiento con fecha el 8 de enero del 2018. Realiza este requerimiento del resultado del peritaje. Posteriormente, con fecha 23 de enero, vuelve a realizar otro requerimiento para que se nos remita. El 27 de febrero del 2018 nos constituimos a Breña, donde se encuentra la gerencia de peritajes informáticos, a solicitar el resultado o información respecto al mismo. 27 de febrero del 2018. Luego, si bien es cierto, tenemos que se programaron declaraciones mediante providencia fiscal del 7 de marzo. Se han tratado de realizar estas diligencias y nuevamente se hace requerimiento a la gerencia de peritajes. Se constituyeron algunas de las defensas y también familiares de los imputados, indicando que ellos ya habían declarado. Entonces, ¿sobre qué se sustentaría la ampliación de declaración si todavía no teníamos el resultado de la pericia? Es por eso que se dejó sin efecto estas diligencias programadas para obtener el resultado del peritaje. 7 de marzo nuevamente se volvió a requerir y con fecha 16 y 20 de marzo es que se nos remite el informe negativo. Así posteriormente seguimos citando hasta llegar a la última acta fiscal. La prolongación se sustentó en que recién se había obtenido la resolución judicial que declaraba fundado el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Y lo que nosotros estamos amparándonos es, en función a este acuerdo plenario extraordinario 1/2017, es en el fundamento 22, segundo párrafo, donde se hace referencia a una eventualidad que nos otorgue o que nos permita la prolongación del plazo, porque pese al plazo concedido, es una circunstancia o un escenario nuevo. Nosotros no desconocíamos al momento, o sea, se supone que el requerimiento de levantamiento secreto de las comunicaciones se hace con la finalidad de obtener la información. Hemos tratado de agotar esta diligencia, sin embargo, el tema que el software no reconozca el equipo o los problemas propios de la gerencia de peritajes que todavía no nos remite la información por los motivos expuestos por el perito informático en ese informe técnico que obra en la carpeta de adecuación, son causales que sobrevienen a la medida que nosotros hemos solicitado inicialmente, porque nosotros no íbamos a prever que iban a presentarse esta dificultad al momento de gestionar el levantamiento secreto de las comunicaciones. Se supone, en general, el software no reconoce los equipos porque son o bien de alta gama o tienen algún problema con la versión, ¿no? Y ahorita todavía tenemos una sola, como dice la defensa, tenemos el resultado de una muestra. Estamos insistiendo con el resultado de las 28 muestras faltantes. Nosotros, como despacho fiscal, requerimos a su juzgado esta prolongación, esta adecuación de la prolongación de 4 meses, porque para casos de criminalidad organizada, donde la investigación es compleja, dada la cantidad de imputados, dados los delitos que son investigados, dadas las actuaciones, la norma nos otorga como máximo un plazo de 12 meses, ¿no? Pero como en la resolución judicial se nos otorgó 2 meses, lo que estamos solicitando, 8 meses, lo que estamos solicitando es un nuevo techo por estos 4 meses faltantes para poder culminar nuestro requerimiento de acusación, reforzar nuestra hipótesis incriminatoria. Eso es lo que estamos solicitándole, señor juez, a su judicatura, porque este tema del peritaje informático, la causal sobreviniente para el criterio del despacho fiscal es que no contábamos con que íbamos a encontrar esta respuesta ni la problemática propia de la gerencia de peritajes y que tenemos que tratar de agotar dicha diligencia.
Ese es el inconveniente que tenemos a la fecha. En la defensa de los encasados, 3 minutos cada uno como máximo. Noel Loaiza Cruz. Sí, doctor. En el mismo orden, ¿ya? Sí. El representante del Ministerio Público insiste en el tema de la dificultad de la obtención del peritaje, pero como ya se ha señalado y lo han dicho los otros colegas, esto no se va a llevar a cabo en 20 días. Dice 4 meses para acabar la investigación preparatoria, para concluir su requerimiento. Y la etapa intermedia, el juicio oral, no se va a llegar a esa etapa. Entonces el Ministerio Público está basando un argumento que contradice en lugar la resolución de prolongación de prisión preventiva, en la que ya se le estableció un organigrama de cómo debe acabar. En 4 meses no va a ser esa pericia. Es más, en la prolongación preventiva solo se ha llevado a cabo una diligencia, que es la visualización del lacrado. Y como dijo bien un colega, solamente se llevó a cabo el deslacrado y de ver cómo pasan un CBO a un acto. Entonces, faltan los informes. Eso no lo va a conseguir en 4 meses. En 4 meses, doctor, si el Ministerio Público, para acabar un requerimiento, vamos a llegar a lo mismo. Si bien es cierto, no puede, el Ministerio Público, como editor de investigación, debe prever estas opciones. Más aún si este levantamiento está desde el inicio de la formalización de investigación preparatoria. Habla de complejidad. La complejidad no está en discusión acá. No puede ir y aducir ahorita un tema de complejidad, no es materia. El acuerdo plenario y la misma norma establece que esta es una excepción. No habla de una regla general. Es una excepción para adecuar el plazo de adecuación al plazo máximo solicitado, que es de 12 meses. Por ello no puede alegar complejidad porque no es punto de discusión y ya fue materia en este proceso. Siguiente, de Maximiliano Muñoz Florendes. Señor magistrado, con respeto que se merece el Ministerio Público. El Ministerio Público pretende justificar su actuar negligente, perjudicando a los investigados. El 13 de mayo, con resolución número 1 del 2016, se ha confirmado la incautación de los equipos celulares. Han tenido del 2016 para ellos hacer el levantamiento de las comunicaciones, señor magistrado. Tan solo cuando ya se vencía el plazo de la prisión preventiva, el 4 de octubre es cuando lo solicitan y les dan el levantamiento, la jueza le da el levantamiento del secreto de las comunicaciones. A la fecha, ellos han venido realizando citaciones para la ampliación de la manifestación. En una de ellas, yo reclamé porque no nos notificaron de que por qué no nos hacen ir al penal, y me dijeron de que era que el fiscal se había enfermado. Eso fue en el mes de enero. O sea, no concuerda, se contradice el Ministerio Público. La doctora tomó el caso, creo, fines del mes de enero. O sea, tampoco no tiene conocimiento pleno del expediente, perjudicando a mis patrocinados, están injustamente recluidos en el penal. Más aún, se va a continuar con el proceso, pero puede ser con restricciones. No necesariamente los 4 meses, señor juez. Son 4 meses que no va a concluir, como dice el colega, como dicen mis colegas. Y es más, dice que tienen que enviar a Colombia para que se analice. El ir, el venir, eso va a tomar por lo menos 6 meses como mínimo. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor juez? Gracias. Defensa de Lauro Méndez Barrenechea. Sí, doctor. Escuchando al representante del Ministerio Público, reitera que su solicitud de adecuación a la prolongación de prisión preventiva es en base a los audios, a los equipos electrónicos. Desde abril de 2016, en la audiencia se dijo bien claro que solicita el levantamiento del secreto de la comunicación de los equipos incautados. Una primera resolución en julio, el juez se le declaró improcedente, por eso volvió a solicitarlo, y en febrero, el 4 de octubre del 2017, le declaran procedente el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Ahora, supuestamente, la señorita fiscal dice que se gestionó desde abril de 2016. Han pasado cerca de 2 años y no se ha podido levantar el secreto de la comunicación. Un audio que se lo entregó al perito Lazarte Vilcamongo,
nombrado como el perito, el cual con fecha 20 de marzo del 2018 informa negativo de dichos resultados porque no se pudo realizar la lectura al no ser reconocido por el software. Uno solo, que sí le dio la respuesta, más no los 28 que todavía lo está pidiendo. Entonces sí había una respuesta que no se podía realizar. Ahí es donde la doctora ya pretende que esos 28 equipos no sean acá, no lo ha dicho en su requerimiento, no ha dicho acá en el Perú, sino en Colombia. ¿Y ese trámite cuánto va a demorar, doctor? Acá se está perjudicando a mis patrocinados y aclarando que a Lauro Méndez Barrenechea en ningún momento se le encontró equipo electrónico alguno. Entonces también lo están perjudicando. Razón por la cual reitero mi pedido que se declare infundado la adecuación de prolongación de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público. Oscar Samuel, la defensa. Como volví a reiterar hace un momento, las deficiencias de los órganos de justicia no pueden ser trasladadas al imputado. El tema de la pericia de los audios, el levantamiento de las comunicaciones, es un tema que se advirtió desde hace 2 años. No es la primera vez que una fiscalía especializada en crimen organizado ve un tema así. Acá son 9, hay casos que son 17, hay casos que son más. No es la primera vez que la fiscalía hace un trámite para hacer una pericia de telecomunicaciones. No es la primera vez que la fiscalía ha podido tener temas así. Es decir, no es la primera vez. Si fuera la primera vez, pero no es la primera vez. Ellos están acostumbrados, dentro de su especialidad, a realizar este tipo de solicitudes y trámites. No pueden tener como argumento de que porque el software no lee o porque se demoran, yo le voy a adecuar el plazo 4 meses más. Y tal como dijo mi colega anteriormente, antes que venza la prisión preventiva a los 18 meses, ellos recién ahí solicitaron a la audiencia para la visualización del declarado. Obviamente, consecuentemente, ese era su argumento para poder prolongar la prisión preventiva. Porque si ellos no hubieran hecho eso en ese momento, no había forma que le puedan declarar fundado la prolongación de la prisión preventiva. Y por otro lado, quiero aclarar que lo que respecta a mi patrocinado, Oscar Samuel Eusebio Rojas, a él tampoco se le incautó ni un celular, ni un chip. Entonces, en base a eso, ¿cuál sería la pertinencia y la necesidad de que mi patrocinado siga privado de la libertad si respecto a él no se va a realizar ni una pericia? Entonces, en base a eso, y en base que, con el respeto que se merece el representante del Ministerio Público, no se puede trasladar la negligencia de cómo se llevó la investigación preparatoria a mi patrocinado, solicito a usted, que es juez de garantías, se declare infundado el requerimiento de adecuación del plazo de la prolongación de la prisión preventiva. La defensa de Armando Málaga Cabello. Gracias, señor juez. Le ha concedido el derecho de réplica a la representante del Ministerio Público y no ha dicho nada nuevo a lo referido en su primera exposición. Nuevamente indica de que es necesario ese peritaje informático. Señor juez, imaginariamente vamos a ponernos en ese escenario, que se lleve a cabo esa pericia informática. En el caso de las personas a quienes se les ha incautado el celular, chip USB, dirá muy bien, aquí existen llamadas telefónicas, aquí existe visualización de algunos videos. Somos testigos, señor juez, de que el propio Ministerio Público, en el caso Mamani, famoso congresista, cuando le dijo, señor Mamani, usted tiene que entregar los videos y tiene que entregar cuál es el aparato con el cual usted filmó. Así lo exigió la Fiscalía. El señor Mamani entregó un reloj. Con esto he filmado. El Ministerio Público dijo, no señor, se tiene que hacer un peritaje. Y parece que este video ha sido editado. Entonces necesariamente la Fiscalía, para efectos de poder tener certeza de que si esa filmación tiene o no mérito probatorio, entonces necesariamente requiere un trámite.
Entonces, volviendo a nuestro caso, se realiza la pericia, se ven los videos que aparentemente o supuestamente habrían, se escuchan los audios. ¿Acaso eso es prueba suficiente para poder sostener una acusación? No, señor juez. Sino que necesariamente tendría que ser sometido a otra pericia. En el caso, si se trata de audios, tendría que haber o existir una pericia fonética. Si no, ¿cómo se va a determinar de cuál de las voces de los injustamente procesados que están al frente se va a determinar? ¿A quién le pertenece? No se puede determinar si no es a través de una pericia fonética o una pericia de lo que es, cómo se filmó. Vaya terminando, doctor. Entonces, señor juez, considero, para terminar, muchas gracias, que este pedido de la representante del Ministerio Público no se ajusta a ley. Por tales consideraciones, debe declararse infundado la petición del Ministerio Público. Gracias. Dando término del mismo, se hacen unas preguntas al Ministerio Público. Doctora, señorita fiscal, una pregunta teniendo en cuenta también los argumentos del Ministerio de la Defensa de los encausados. En principio, indican que este argumento que sustente en este acto su requerimiento de adecuación del plazo ya ha sido discutido en la resolución, o en todo caso en la audiencia de prolongación de prisión preventiva. Si eso es así, ¿me lo precisa o en todo caso me lo precisa cuáles fueron los argumentos por los cuales le dieron la prolongación? Señor juez, como le indicaba, en 4 de octubre del 2017 se obtiene la resolución judicial que autoriza el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los equipos incautados. ¿Ya? En mérito a ese levantamiento del secreto de las comunicaciones es que el anterior juez del segundo juzgado otorga la prolongación. Ya. Por eso, Sin ¿cuál es el embargo, argumento básico de la prolongación? Es para realizar el peritaje, el levantamiento del secreto de las comunicaciones. No, pero el levantamiento le dieron el 4 de octubre, Ajá. usted me está diciendo. Correcto. O sea, Se tenía que a ver, obtener... señores abogados, silencio, estoy preguntando. El 4 de octubre a usted le dan, le otorgan el levantamiento del secreto de comunicaciones. Sí. La resolución es Número del 2 del 17 de octubre, del 2000, es posterior. Sí. Por eso la pregunta es, porque la resolución tampoco es clara. Por eso que le pregunto, más aún si tenemos en cuenta que la resolución número 2, en el fundamento 5.7, Sí. establece que, y se lo voy a leer en todo caso, porque quiero tener en claro ello, dice: en segundo lugar, el elemento que da contenido a estos argumentos son la resolución judicial número 1, de fecha 4 de octubre del año 2017, de autorización de levantamiento de secreto de comunicaciones sobre el teléfonos y UCBs de algunos de los imputados, y de la providencia de fecha 1 de agosto del pasado, que sería la fecha para la declaración de los imputados. Entonces, por lo menos por eso le pregunto, ¿cuál es el argumento que se planteó en la audiencia respecto a que le den sustento de la prolongación? Por eso usted me dice, ya el 4 le otorgaron el levantamiento. Sí. Ya. Entonces, ¿cuál fue su argumento para que den la prolongación? ¿Para la lectura de eso? Para extraer la información de los equipos incautados. ¿Ese es el motivo que ahora no se puede realizar? La causal como le indicaba. El tema era que en ese momento se había obtenido la resolución judicial para poder extraer la información de los equipos incautados. Ahora, lo que vengo a solicitar, la adecuación, es porque la causal sobreviniente es el problema con el peritaje informático. O sea, una vez que se accede a los equipos a hacer el deslacrado en mérito a la resolución judicial, esta es la circunstancia sobreviniente que se está viniendo. Bueno, doctora, a ver, usted ha indicado que ha sido diligente con las actuaciones del Ministerio Público. ¿Me podría proporcionar los requerimientos o las respuestas de los órganos o en todo caso de los órganos de auxilio del Ministerio Público, como son los peritos informáticos de fecha 8 de enero del año 2017, perdón, el 14 de noviembre del 2017, el 8 de enero del año 2018, 27 de febrero del año 2018, 7 de marzo del año 2018? Lo adjunté a mi carpeta, pero caso contrario, si desea, le facilito una copia. ¿Están acá en el requerimiento? Sí, lo único que falta, señor juez, es lo último. A ver, que se ha pero ¿qué gestionado contiene, el 24 qué de contiene mayo? ello? A ver, es lo que quiero saber. ¿Qué es lo que contiene? Lo que contiene, señor juez, son los oficios
y las actas fiscales requiriendo el peritaje informático. Ya, bueno, eso está bien, pero yo quiero que la respuesta que me diga a mí en lo que usted ha argumentado en esta audiencia, es decir, que el software no lo reconoce, Ya, ese que es la el pericia informe solamente se realiza en un equipo, y la imposibilidad sobreviniente que usted refiere como argumento respecto, entiéndase, a los equipos del propio equipo que pertenece al Ministerio Público. Sí, también adjunté, doctor, lo que es el informe, el único informe que hasta la fecha ha remitido el perito informático. No, pero ahí está todo lo que usted ha argumentado, es lo que la pregunta es, doctora. Sí, doctor. ¿A qué folios está, doctora? En folios 115 a folios 121, obra el informe técnico elaborado por el perito Arturo Lazarte Vilcamán sobre la extracción de información de un chip que no es reconocido por el software, donde nos hace referencia a las 29 muestras contenidas en 7 sobres Manila y nos remite la respuesta de 1. Estando que es el único peritaje recabado a la fecha, me constituí el día 24 de mayo nuevamente a la gerencia de peritajes a requerir la información de las 28 muestras faltantes. Lo único que falta agregar a esa carpeta son estas 3 piezas. Otra pregunta, señorita fiscal. Teniendo en cuenta que, tal como por lo menos 3 encausados, sus abogados lo han hecho referencia, de Lauro Méndez Barrenechea, Óscar Manuel Eusebio Rojas, Óscar Samuel Eusebio Rojas y el encausado Demetrio Armando Málaga Cabello, indican específicamente que a ellos no se les encontró equipos electrónicos. Por ende, ¿cuál es el sustento para ellos? Si bien es cierto, es en conjunto, pero se entiende a quienes se le han encontrado los equipos electrónicos se realiza la pericia. Entonces, si no los ha encontrado el equipos electrónicos los 3 encausados, ¿cómo es que se pretende en todo caso incluirnos a ellos para el efecto de que se realice la pericia? O en todo caso, ¿qué sustento sería? O sea, ¿qué causal sobreviviente respecto a los 3? No, lo que sucede, señor juez, es que algunos de los equipos incautados son en las zonas donde fueron intervenidos. Llámese el predio rústico donde fueron intervenidos o el vehículo donde se encontraban. Entonces, ellos están como miembros de organización criminal, ellos refieren no conocerse, refieren haberse encontrado circunstancialmente en el lugar del suceso. Y hay equipos electrónicos que han sido incautados en las zonas donde fueron intervenidos. Entonces, tiene que determinarse si contiene información respecto de ellos. Esa es la extracción de la información. Las intervenciones se producen en 3 lugares. A ver, por ejemplo, de Lauro Méndez Barrenechea, en los equipos electrónicos, ¿dónde se le encontró? ¿En qué lugar se le encontró respecto a él para que se le sustente eso? No he traído toda la carpeta fiscal, señor juez. He traído mi requerimiento de adecuación. ¿Me permite explicarlo? He traído el requerimiento. Doctor, el Ministerio Público tiene que convencer al órgano jurisdiccional en mérito a su pretensión. Usted, en todo caso, usted tiene derecho a contradicción. Estoy preguntando lo que ustedes están refiriendo. Entonces, sí. Acá lo que tengo, he traído la carpeta de por requerimiento. ejemplo, de Óscar Samuel Eusebio Rojas, tampoco tiene. Como le digo, señor juez, he traído la carpeta y en la carpeta tengo la formalización y los requerimientos de prisión. No he traído toda la carpeta. No le puedo referir porque no he traído las actas de incautación. Dado el volumen de la carpeta, porque son aproximadamente 10-11 tomos, voluminoso, y aparte hay otras carpetas auxiliares.
Teniendo en cuenta, doctora, en la conclusión del el informe 5-2018, que es, ha hecho referencia a usted, en la conclusión indica, ¿no? De la SIM card o chip con número de serie tal, no puede realizarse lectura y extracción de datos a no ser reconocido por el software especializado, debido a un desgaste del microprocesador que haría dificultar la conexión del lector con los contactos de la SIM card. Este informe es del 16 de marzo del año 2018. Usted indica que ha levantado un acta el 24 de mayo de este año. Sí. ¿Usted ha corroborado, en todo caso, si es que ya se solucionó el problema logístico? Porque eso no es una cuestión de perito, es una cuestión de logística. ¿Es lo que ha corroborado usted esa conclusión? El 24 de mayo que me constituí en las instalaciones, no encontré al perito. Encontré a la secretaria del área. En todo caso, la pregunta sería, el 16 de marzo del año 2018, en mérito a ese informe que le indica, ¿usted ha cursado oficio o ha requerido o ha solicitado información a la división al Instituto de Medicina Legal, a la gerencia de peritaje respecto a que si ya se solucionó el problema logístico? Pues es una cuestión logística. Lo que se ha hecho, doctor, es el 3 de abril de 2018 se cursó un nuevo requerimiento y se ofició también a la Fiscalía Superior Nacional Coordinadora de la Fiscalía de Crimen Organizado, poniendo en conocimiento lo informado por la Gerencia de Peritajes, a efectos de que nuestra coordinación pueda elevar los informes, en todo caso, a la Fiscalía de la Nación o a la gerencia correspondiente, porque incluso la respuesta que nos da el perito es remitida por la misma gerencia, porque también, estando la respuesta del perito, oficiamos a su jefe, al gerente de peritajes. ¿Y qué respuesta han tenido? Hemos cursado varios documentos, doctor. Por ejemplo, el 3 de abril cursamos el documento y el 2 de mayo también cursamos otro documento y no obtuvimos respuesta. Entonces, por eso es que me constituí con fecha 24 de mayo a las instalaciones para recabar una información, pero al no encontrar al perito, únicamente levanté el acta fiscal dando un plazo de 72 horas para que remita el peritaje requerido o dé una respuesta. Estamos 29, perdón, estamos 29, 30 de mayo. ¿Cuál es la respuesta? No ha llegado una respuesta a la fecha, doctor. No ha llegado una respuesta. Hemos puesto en conocimiento, como le indico, incluso a nuestra coordinación para que pueda realizar también las gestiones correspondientes, poniendo en conocimiento. ¿Cuándo vence la prisión preventiva? La prisión. El 17 de junio del 2018. Teniendo en cuenta que me comunican que hay una cuestión de informática, ¿no? Sí, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Teniendo en cuenta que, como desde el inicio de la audiencia ha habido problemas con la conexión vía videoconferencia, y teniendo en cuenta que también quieren solucionar para otras diligencias el mismo, es que la resolución se va a emitir por despacho dentro del plazo que establece la norma, el 274, último párrafo, parte infine, y se va a notificar a sus casillas electrónicas. Señorita fiscal, en todo caso me proporciona todos los documentos que ha hecho referencia, y si no lo presenta en el transcurso del día, en copia todos los documentos que ha hecho referencia en la audiencia. Correcto. Siendo las 11 de la mañana con 42 minutos del mismo día, se da por concluida la presente audiencia.